Yo recuerdo con claridad cómo comenzó todo esto. En un principio recibí una serie de misivas de alguien que aseguraba ser el segundo piloto. No le di demasiada credibilidad al inicio, pero luego empezó a compartir información que únicamente el mayor y yo conocíamos. Convencido por estos detalles, recibí una llamada suya invitándome a viajar a Noruega, porque tenía algo que entregarme. Decidí aceptar. Logré persuadir a Blanca, y junto con otra pareja de amigos, emprendimos el viaje hacia Noruega. En ese primer encuentro, aquel hombre me entregó un dispositivo de almacenamiento, pero la historia no terminó ahí. Algún tiempo después, volvió a ponerse en contacto conmigo, solicitando que regresara a Noruega, lo que complicó aún más la situación. Mi esposa no comprendía la razón por la que debíamos volver si ya habíamos estado allí. Sin embargo, al final aceptó y partimos nuevamente. Durante esta segunda visita, mientras contemplaba una majestuosa cascada, él me entregó otro dispositivo con el nombre de Rayo Negro. Este contenía información sobre diversas experiencias vividas por Jesús antes de su etapa pública. Viajes que realizó por el Mediterráneo y algunas zonas de Asia que no son ampliamente conocidos. Lo que descubrí fue una faceta distinta de Jesús de Nazaret, uno que viajaba de incógnito. No se encontraba aún en su misión de predicación, sino que básicamente recorría distintos lugares para conocer personas. La diferencia más significativa radica en que este Jesús no tenía la intención de fundar una iglesia, ni de encomendarle a alguien su creación. De hecho, la célebre frase dirigida a Pedro, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia», es apócrifa. Fue interpolada en los Evangelios muchos años después de la muerte de Jesús, cuando la iglesia primitiva comenzó a expandirse y necesitaba una justificación filosófica para sus acciones. Es más, la palabra iglesia aparece en griego, pero Jesús hablaba arameo, por lo que jamás pudo haber utilizado esa expresión. Por todo esto, yo celebro la Navidad en agosto. Según la información que he recopilado, Jesús nació en esa temporada seca, lo que resulta completamente lógico. En el siglo IV, la Iglesia estableció el 24 de diciembre como fecha de su nacimiento, para sustituir una festividad pagana muy extendida, conocida como las Saturnales. Esta celebración conmemoraba el alargamiento de los días tras el solsticio de invierno, alrededor del 21 o 22 de diciembre. La gente veía este fenómeno como el triunfo del sol, y durante estas festividades era costumbre intercambiar obsequios, iluminar los templos y organizar cenas especiales. La Iglesia, con el propósito de erradicar estas prácticas paganas, decidió superponer el nacimiento de Jesús en esa misma fecha. Es interesante notar cómo la historia nos presenta a un Jesús que, con alta probabilidad, no nació en invierno. En esos meses, el clima en Belén no era favorable, y resulta poco probable que los pastores hubieran dejado a sus rebaños a la intemperie. Por lo general, los desplazamientos de la época se realizaban en la estación seca, es decir, durante el verano. Además, en mis investigaciones, he encontrado relatos sobre la increíble capacidad de sanación de Jesús, que atraía a multitudes en busca de milagros. En una ocasión, en la aldea de Saidán, aproximadamente 680 personas se congregaron para solicitar ser curadas. Desde el albergue donde se encontraba hospedado, Jesús se conmovió y, según los testimonios, se produjo una sanación colectiva. Aunque no todos sus prodigios están registrados en los Evangelios, estos relatos refuerzan su reputación como un sanador excepcional. Entre las historias más emblemáticas y debatidas se encuentra la de Jesús caminando sobre las aguas del mar de Tiberíades. Según mis indagaciones, este relato podría tener una explicación más terrenal. Pedro,
uno de sus discípulos, padecía sonambulismo. Durante una travesía en lancha, sufrió un episodio y cayó al agua, convencido de que veía a Jesús caminando sobre la superficie, aunque luego se aclaró que todo había sido un sueño. Pedro insistió en que había sido real. Su relato resultó tan convincente que incluso Marcos, quien lo acompañaba, decidió incluirlo en su evangelio. Estos relatos, lejos de restarle importancia a la figura de Jesús, nos muestran cómo su legado ha sido moldeado por creencias y circunstancias de su tiempo, ofreciéndonos un vasto panorama de narraciones e interpretaciones que explorar y comprender. Ahora quiero compartir algo realmente fascinante sobre la resurrección de Jesús de Nazaret. No ocurrió exactamente al tercer día, como comúnmente se cree. En realidad, sucedió un poco antes, en el segundo día. Jesús había afirmado en varias ocasiones que poseía poder sobre la vida y lo demostró resucitando. Lo sorprendente es que, después de su resurrección, Jesús se manifestó, que yo sepa, en 19 ocasiones, en lugares muy distantes entre sí, incluyendo Alejandría, en Egipto, y Tiro, en lo que hoy conocemos como Líbano. Uno de los encuentros más impactantes tuvo lugar en la playa de Za, donde más de 500 personas fueron testigos de su aparición. Los evangelios apenas mencionan este evento en un par de líneas, afirmando que Jesús se apareció a 500 hermanos, pero sin otorgarle la relevancia que realmente merece. Las personas que presenciaron a Jesús tras su resurrección lo describían, en un inicio, como un ser con un cuerpo translúcido. Sin embargo, después de compartir alimento con ellos, su forma se volvía más definida y lo reconocían principalmente por su voz. Existen numerosos elementos en estas narraciones que refuerzan la creencia de que Jesús realmente resucitó. Por ejemplo, en el diario de Eliseo se relata un episodio ocurrido durante la Transfiguración. Jesús ascendió al monte Hermón junto a 3 de sus discípulos, quienes formaban parte de lo que ellos denominaban la TVA, una especie de escolta personal. No se trataba de un favoritismo hacia Pedro, Juan y Santiago, sino más bien de una decisión tomada por los 12 durante las bodas de Caná, con el fin de evitar grandes aglomeraciones en torno a Jesús. En esa montaña, Jesús no solo se transfiguró, irradiando luz desde su cuerpo y su rostro, sino que además estuvo acompañado por 2 figuras que no eran ni Elías ni Moisés, sino otros personajes no identificados que atestiguaron su divinidad. Es fundamental comprender que, aunque Jesús nació en Belén y creció como cualquier otro niño, no tuvo una concepción sobrenatural como muchos creen. María y José ya estaban casados y mantenían una relación normal. La historia de la Virgen María fue un relato inventado en el primer siglo por una figura eclesiástica que, en mi opinión, estaba bastante confundida. Por lo tanto, en su naturaleza humana, Jesús fue completamente terrenal. No obstante, en su esencia divina, podríamos considerarlo lo más cercano a un ser de origen extraterrestre, ya que su procedencia no pertenece a este mundo. Él es el creador de un universo, y desde esa perspectiva, puede entenderse como una entidad que trasciende la humanidad. La teoría del Big Bang, por ejemplo, podría explicar la formación de nuestro universo local, como nuestra galaxia. Sin embargo, Jesús pertenece a una realidad mucho más vasta y enigmática. La existencia de miles de millones de galaxias nos obliga a cuestionarnos si el origen del cosmos se reduce únicamente a un Big Bang. Aunque no dudo que tal fenómeno haya ocurrido para dar origen a un universo local, lo que debemos comprender es que la creación es infinitamente más extensa. En uno de los textos que estudian la vida de Jesús de Nazaret, se menciona que él intentó explicar esta complejidad. Un día,
dibujó en la arena 7 círculos, con uno más pequeño en el centro, con el propósito de ilustrar que, en la creación visible, existen 7 grandes superuniversos. Nosotros habitamos en uno de ellos, dentro de una diminuta galaxia, y en el núcleo de todo se encuentra el paraíso, el único lugar que permanece inmutable. Para llegar allí, es necesario atravesar múltiples universos, un recorrido mucho más extenso de lo que nuestra ciencia actual puede concebir. Según esta visión, cada galaxia debería contar con su propio Dios. No obstante, la creación visible es solo una pequeña porción del todo, ya que también existe una creación invisible, mucho más vasta. El reino espiritual, o el reino invisible, como Jesús lo llamaba, es el destino final de la humanidad, no la creación material que conocemos. La resurrección de Jesús fue un acto destinado a revelar esta verdad, demostrar que, más allá de la muerte física, hay continuidad en la existencia. Se trata de una vida diferente, pero que en un primer momento sigue siendo física, en la que despertamos de lo que podría llamarse el dulce sueño de la muerte. Inicialmente, este nuevo estado puede resultar confuso, pues uno se encuentra con un cuerpo físico que puede moldearse hasta reflejar la mejor versión de uno mismo. A partir de ahí comienzan a ocurrir eventos trascendentales. Seres queridos que han fallecido aparecen y se empieza a comprender, aunque solo sea de manera parcial, lo que realmente nos aguarda más allá de este mundo. Hay un proceso de reconversión mental que es lógico y necesario, pues llegamos a este estado con una vida cargada de problemas, hábitos nocivos y costumbres que necesitamos transformar. Una vez que avanzas en este proceso, la muerte deja de ser parte de tu destino, y tu cuerpo físico, en un punto determinado, se convierte en luz, permitiéndote entrar en el reino del espíritu. Pero incluso eso no representa el final, porque al llegar al paraíso, comienzas un proceso que es prácticamente inconcebible y para el cual no existen palabras suficientes que puedan describirlo con precisión. Así, la resurrección y la vida eterna no son meras promesas, sino indicios de un universo increíblemente vasto y maravilloso, diseñado para un viaje espiritual que apenas estamos comenzando a comprender. Según las investigaciones y los textos que he podido analizar, cuando llegues al paraíso, serás instruido y preparado para convertirte en un Dios creador, al igual que Jesús de Nazaret. No podemos alterar la historia, y esto es algo que aprendí del mayor. Cuando le planteé la famosa paradoja del viaje en el tiempo, me explicó que no es como nos la han contado. Aseguró que la idea de viajar al pasado y modificar eventos para alterar el presente es una concepción errónea. Existe un designio superior que impide que estos cambios afecten el curso del futuro de manera caótica. La realidad está organizada de tal forma que es imposible alterar lo que vendrá a través del pasado, lo que desmonta la creencia de que el viaje en el tiempo pueda generar catástrofes. Hablando de tiempo, quiero compartir una anécdota sumamente reveladora que encontré en el diario de Eliseo. En cierta ocasión, alguien le preguntó a Jesús sobre el futuro mientras caminaban por Israel. Para responder, Jesús llevó a un grupo de 100 o 200 personas a la orilla de un río. Todos se sentaron y permanecieron allí durante 3 horas, observando el otro lado de la ribera, con Jesús al frente. Al finalizar ese tiempo, Jesús se puso de pie y les dijo: «Como veis, el futuro no llega». Insistió en que dejaran de preocuparse por el porvenir y vivieran plenamente el presente. Además, Jesús luchó incansablemente para convencer a su familia y a la gente de que no era el Mesías que los judíos esperaban. Para muchos, especialmente los más ortodoxos, el Mesías era visto como un líder político y un guerrero que guiaría a los ejércitos judíos hacia la victoria.
María, su madre, tuvo múltiples enfrentamientos con él por este motivo, pues ella, influenciada por la interpretación de la aparición del ángel que anunciaba el nacimiento de Jesús, creía firmemente que él era ese Mesías. Jesús, sin embargo, insistía en que ese no era su propósito. Los evangelios no detallan otro enfrentamiento significativo, pero este conflicto se mantuvo hasta los últimos días de su vida. En uno de los momentos más críticos, cuando Jesús era perseguido por levitas y guardias del templo que querían capturarlo, se despidió de algunos de sus seguidores. En esos instantes decisivos, María y 2 de sus hermanos llegaron al caserón de los Cedeo para hablar con él, pero la multitud era tal que no lograron entrar. La tensión y los malentendidos en esos momentos cruciales forman parte de una historia mucho más compleja y humana de lo que comúnmente se cree. Hubo un instante clave en la vida de Jesús, donde la distancia entre él y su familia se hizo evidente, ya que ellos continuaban viéndolo como un Mesías político y libertador. En un episodio particular, cuando le informaron que su madre y sus hermanos estaban afuera esperando verlo, Jesús preguntó: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Al escuchar estas palabras, María se desmayó. Este suceso, sin embargo, no se encuentra relatado en los evangelios. Este distanciamiento no fue un simple desacuerdo, sino un alejamiento gradual. Jesús, cansado de ser malinterpretado, decidió dejar que lo llamaran como quisieran. Durante mucho tiempo reflexioné sobre estas distorsiones en la historia, sobre cómo las personas han sido engañadas y cómo las instituciones religiosas han evolucionado hasta convertirse en auténticas empresas. Esta comprensión me llevó al obispado de Cediz, donde tomé una de las decisiones más trascendentales de mi vida: abandonar esos círculos. El concepto del infierno, tal como nos lo han enseñado, no existe. Lo que realmente nos espera después de la muerte es algo indescriptiblemente fascinante. Imagina no necesitar un sistema digestivo, circulatorio, ni reproductor, un cuerpo sin desechos, una existencia completamente purificada. Y si esto te parece sorprendente, considera mi investigación de 47 años en el fenómeno OVNI. Durante este tiempo, he reunido información sobre aproximadamente 1000 tipos distintos de seres que pilotan estas naves. Sin embargo, esta cifra es solo una fracción de lo que realmente existe. En las 2 guerras mundiales, que en conjunto cobraron la vida de cerca de 100 millones de personas, ninguna civilización no humana intervino para detener la catástrofe. Esto sugiere que cada civilización tiene su propio destino y que incluso ante los eventos más devastadores no se debe interferir en su curso, por trágico que parezca. A lo largo de la historia, seres no humanos han intervenido de manera discreta. Considera el caso de Moisés en el monte Sinaí, envuelto en una densa niebla y acompañado de estruendos semejantes a terremotos. ¿Estamos realmente describiendo a un Dios omnipotente que necesita recurrir a nieblas y sacudidas telúricas? Lo que se narra en estos textos podría interpretarse como el descenso de una gran nave no humana. Estos seres acompañaron a Moisés durante 40 días, otorgándole no solo los 10 mandamientos, sino también un conjunto extenso de leyes que conformarían los cimientos de una cultura y una religión. Y en cuanto al futuro, permíteme decirte algo. No existe como lo concebimos. Es un concepto promovido por culturas dominantes para incentivar el consumismo y la dependencia. El futuro nunca llegará porque el único momento que importa es el ahora. Yo seguiré investigando, escribiendo y desentrañando más verdades para compartir con el mundo, mientras vivo plenamente en el presente y continúo explorando estos misterios tan antiguos como fascinantes.
Después de haber recorrido este viaje contigo, quiero que te quedes con una idea clave. Jesucristo, el personaje que tanto hemos estudiado y venerado, es mucho más que una simple figura religiosa o histórica. Es un símbolo de exploración, un viajero de la humanidad, alguien que se adentró en sus propias profundidades en busca de respuestas. Hoy hemos descubierto juntos que la historia de Jesús de Nazaret, tal como la conocemos, podría no ser toda la verdad. He viajado, investigado y, sobre todo, aprendido que detrás de cada documento, cada relato y cada testimonio, existe una historia oculta que aguarda ser revelada. Antes de convertirse en el predicador que todos conocemos, Jesús fue un viajero, un hombre que buscó entender más allá de las fronteras establecidas, más allá de las normas religiosas y culturales de su tiempo. Este Jesús que encontramos en los márgenes de la historia no buscaba fundar una iglesia, sino conectar con la gente, aprender y enseñar mediante la experiencia directa. Recordemos que las palabras pueden ser manipuladas, pero el deseo de búsqueda y comprensión es eterno. Es esencial que no aceptemos la historia tal como nos la presentan, sino que busquemos la esencia detrás de las palabras. Por eso, te invito, te exhorto, no dejes de explorar, de cuestionar y de aprender. Sigue viendo estos videos, continúa sumergiéndote en estas enseñanzas, no solo para transformar tu conocimiento, sino para expandir tu comprensión del mundo. No te conformes con lo que te dicen que es la verdad. Busca tu propia verdad, porque es en esa búsqueda donde nos acercamos un poco más a lo que realmente significa ser libres. Celebremos juntos, no solo en agosto, sino cada día, la posibilidad de descubrir y redescubrir a Jesús, y con él, la profundidad de nuestra propia humanidad. Recuerda, cada video, cada enseñanza que compartimos es un paso adelante en nuestro viaje colectivo hacia la comprensión. Gracias por quedarte hasta el final. Tu tiempo y energía son valiosos y me honra que los compartas aquí. Si este contenido te ha inspirado o aportado valor, únete a esta comunidad dejando la palabra clave, verdad oculta, en los comentarios. Te enviaré un saludo especial en el próximo video. Por mi parte solo me queda expresarte mi gratitud, en nombre de todo el equipo, por acompañarnos en este viaje y desearte lo mejor en cada paso que tomes.